Bueno, les doy la bienvenida a todos mis hermanos, a toda la familia, en la fe, y vamos a continuar nuestro estudio de Lucas en el capítulo 13. Hoy día vamos a estudiar desde el verso 22 hasta el final del capítulo, ¿ya? Vamos a leer primeramente un par de versículos, luego vamos a orar y vamos a estudiar esta mañana, ¿ya? Dice el verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y oramos que tú puedas, Señor, hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través, Señor, de este estudio, a través de tu palabra. Gracias por los hermanos que están en línea, por quienes están oyendo y escuchando, y que nuestros corazones, Señor, sean esa tierra productiva, esa tierra buena, en que tu palabra pueda producir, crecer y producir frutos, Señor. Gracias por este tiempo con mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 13, bueno, el Señor Jesucristo la semana pasada vimos nosotros que nuevamente en un día de reposo Él sana a una persona, y hemos visto al Señor Jesucristo merodear por distintos lugares, ¿no? Entre esos lugares está la sinagoga. Los días de reposo él estaba y acostumbraba a ir a las sinagogas, y allí se encontró con una mujer que hacía 18 años que estaba con una enfermedad, con un espíritu allí que no le permitía enderezarse, que andaba encorvada, siempre mirando hacia abajo, y con todas las dificultades que eso traía. La religión le había impedido la libertad, pero Jesús, cuando llegó a su vida, le dio la libertad que la religión no le podía dar, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque también es importante lo que estamos viendo nosotros, vamos a ver hoy día. Porque el líder de la sinagoga, si ustedes recuerdan bien, en lugar de gozarse y alegrarse por la libertad de esta mujer que había estado endemoniada por 18 años, se enojó con Jesús, porque lo había hecho en día de reposo. Jesús hizo muchos milagros en el día de reposo, muchísimos, y en las sinagogas también, como una manera de enseñar a las personas que Él es el Señor del día de reposo, y que en el día de reposo era la enseñanza para el pueblo de Israel. Ya dijimos la semana pasada que el día de reposo no es para nosotros los gentiles, pero para ellos era una señal de que había que adorar a Dios y había que exaltar a Dios. Era la señal de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Pero ellos empezaron a hacer todo tipo de abusos en esos días, y empezaron a tratar de buscar, como decimos en buen chileno, ¿no?, la quinta pata al gato en las interpretaciones que ellos hacían de las leyes. Entonces ellos habían dicho que no, que esto no se podía hacer en día de reposo, que esto sí, que esto no. Y la verdad es que Jesús dijo bien claro que ¿qué era importante en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Cuál finalmente era el sentido del día de reposo para ellos? ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? Cuando es un día para el Señor, obviamente hacer el bien. Y una mujer que había estado 18 años esclavizada fue libertada. Eso fue hacer el bien, ¿no?
Entonces, pero toda esta gente religiosa que queda cada vez está más cerca de, obviamente hay una rabia dentro de ellos, entre los fariseos, entre los religiosos, y ellos quieren realmente detener de alguna manera el ministerio de Jesús y acabar con él, ¿ya? Acabar con él, porque es una amenaza para su sistema religioso, ¿ya? Qué tremendo eso, ¿eh? Qué tremendo pensar que Jesús es una amenaza para cualquier sistema religioso, porque Jesús transforma las vidas, las cambia sin necesidad de que hagamos algo externo a nosotros. Y algo de eso nosotros vamos a ver hoy día. Por eso quise empezar con esta introducción, porque el tema sigue, ¿verdad? Luego Jesús dijo también que el reino de Dios era comparable a un grano de mostaza que se creció enorme, tuvo un crecimiento no positivo, malo, porque empezaron a aparecer los pájaros ahí, los nidos ahí, lo mismo que la levadura, ¿no? Entonces, esto va a pasar, y esto ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, que ha crecido religiosamente y es cada vez más difícil de identificar la iglesia verdadera de Cristo, ¿ya? Que la religión ha influido en el cristianismo, que las tradiciones de hombre han influido en la verdad de Jesús y han un poco relegado la obra de Cristo a un plano menor, tomando a veces más importancia las ceremonias que Jesús mismo, o las tradiciones de hombre. Y fíjate que lo que vemos en el verso de nosotros acá, que acabamos de leer, el verso 22, se nos menciona que Jesús seguía y continuaba pasando por las ciudades, por las aldeas, enseñando. Y una cosa importante, encaminándose hacia Jerusalén. Nunca olvidemos nosotros que el plan final de Jesús era llegar a Jerusalén para sufrir el oprobio, para sufrir las burlas, para ser encaminado a la cruz. O sea, él ya está cerca de eso, está caminando hacia allá. Y mientras él va caminando hacia allá, él va por ciudades, aldeas, sinagogas, por todos lados, enseñando las buenas noticias de salvación a las personas. Es su ministerio, ese es su principal ministerio. Y luego va a Jerusalén simplemente a entregar su vida, a dar su vida voluntariamente allí en la cruz del Calvario. Jesús, y eso es algo que es muy importante, ¿no? Jesús está cumpliendo el plan de su Padre a la perfección. Él no está haciendo ni cumpliendo su propio plan. Este es un plan que el Padre había trazado y él ha sido súper obediente a ese plan trazado por su Padre. Vamos a ver más adelante que cuando él va a ir a la cruz ya, en el huerto de Getsemaní, le viene esa angustia terrible, emocional, física y espiritual, porque él va a llevar los pecados de toda la humanidad, y además como hombre también siente la angustia de enfrentarse a un dolor tan extremo como la cruz, y entonces él allí dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Vemos a Jesús en todo tiempo teniendo el control y además sometiéndose a la voluntad de su Padre, y eso es lo que el Padre quiere, y él va a Jerusalén sabiendo que allí va a sufrir todo lo que va a sufrir. ¿Se acuerda que Pedro, cuando Pedro dijo esa frase tan revelada por el Espíritu Santo de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Luego, un poquito más adelante, el Señor le dice: Pedro, sí, amigos, yo soy eso, mis discípulos, yo soy el Hijo del Dios viviente, pero el Hijo del Dios viviente va a tener que ir a la cruz, va a tener que ir a Jerusalén y será detenido allí, será crucificado allí, y al tercer día resucitaré. Pero Pedro dijo: no, no vayas, Señor, allí, no vayas a ese lugar, porque vas a morir. Y el Señor lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás, ¿no? Entonces Jesús tenía súper claro, obviamente, desde siempre, que él nació para eso. Él nació para ir a Jerusalén y morir en manos de pecadores. Él nació para ese momento. Pero él está predicando las buenas noticias de salvación en ciudades, en aldeas, enseñando camino a Jerusalén. Cuando de repente se acerca una persona y le hace una pregunta,
Y fíjate que esta pregunta es la pregunta que mucha gente trata de responderse. El problema es que mucha gente se la trata de responder no yendo a las escrituras, sino que se las trata de responder de acuerdo a su propia visión y lógica. ¿Ya? Nosotros creemos que la respuesta está en la Biblia, en las escrituras. Nosotros creemos que cada letra de la Biblia, cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Y en ella está la verdad para nosotros y está la respuesta a las preguntas y a las interrogantes del hombre. Y aquí hay una pregunta básica, una pregunta, diría yo, de vida o de muerte, y que es una persona, alguien, que no sabemos quién es, le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y ahora es muy interesante esta pregunta, no sé, porque tú dices, ¿por qué esta persona preguntó esto? Son pocos los que se salvan. Porque podría haber dicho, haber preguntado, Señor, ¿quiénes se salvan? ¿No? Pero acá la pregunta es, ¿son pocos los que se salvan? Ahora, no sabemos por qué el porqué de la pregunta. Podría ser que a lo mejor vio que Jesús tenía pocos discípulos en comparación a la cantidad de personas que seguían la religión judía. Puede ser. ¿Ya? Piensa por un momento que los discípulos de Jesús, si bien no eran solo los 12, tampoco era un grupo gigante, ¿no? Poco a poco, recuerden ustedes que muchos de sus discípulos empezaron poco a poco a medida que fue enseñando, muchos discípulos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás porque ellos tenían una expectativa de Jesús distinta. O tenían una expectativa política, es decir, aquí Jesús nos va a liberar del poder romano, o tenías una expectativa simplemente de los panes y los peces, ¿verdad? Jesús me va a alimentar, Jesús me va a dar lo que yo necesito, como el genio de la lámpara maravillosa. Ese tipo de discípulo, a medida que se acerca a la cruz, se fue quedando atrás. Se fue quedando atrás, porque no era ese el tema. Por eso es importante seguir a Jesús por las motivaciones correctas. Entonces, esta persona que hace esta pregunta, es probable o que es una especie de pregunta sarcástica por ver los pocos discípulos que Jesús tenía en comparación con la gran cantidad de personas que seguían la religión judía, o simplemente tenía otra intención. No lo sabemos, pero la pregunta es interesante. Son pocos los que se salvan. Ahora, observa bien esto. Vamos a la respuesta de Jesús. Versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ok, fíjate que Jesús no responde la pregunta directamente. O sea, para él no le importa, mira qué interesante, que los que se salven sean, o sea, el tema no es el número. A Jesús no le importa el número. Eso es lo primero. Porque la pregunta es, ¿son pocos los que se salvan? Jesús no dijo, sí, son pocos o sí, son muchos. ¿Te fijas? Porque este no es un tema de números. No se trata de que, porque esta religión tiene un montón de gente o porque esta iglesia va un montón de gente, está lo correcto. No hay concordancia muchas veces entre el número de personas y algo que es verdadero. Jesús es la verdad. La serie de Lucas, nosotros le pusimos la verdad. Porque Lucas le está escribiendo a su amigo la verdad acerca de Jesús. Pero cada vez se fue quedando con menos discípulos a medida que avanzaba sus enseñanzas. Entonces, no hay relación entre el número. No importa que sea mucho o poco los que se salvan. Hay un tema mucho más profundo aquí respecto a la salvación. Y el tema mucho más profundo que hay aquí es que la puerta de la salvación es una sola. Y es angosta. Y creo que esto es muy importante. Porque nosotros vivimos en un tiempo hoy día en que hay una apertura así como de la iglesia en general. No, si la verdad,
que pareciera ser que hay opciones de salvación, ¿no? ¿Cómo Dios va a ser tan malo que no va a permitir que las personas que no creyeron en Cristo ni pusieron su fe en Él se pierdan? Y ¿sabes qué? Hoy día hay una especie, esto de ablandar un poco, de que hay perdición. Pero ¿sabes qué? Jesús ha sido súper claro, y esto es lo que estamos viendo. Estamos oyendo a Jesús aquí. Jesús nos está diciendo, la puerta de la salvación, independientemente sean muchas o pocas las personas que entren, hay una verdad, y esa es que la puerta de la salvación es angosta. Es angosta. Y Jesús, en vez de irse por el número, porque le estaban preguntando por el número, si son pocos o muchos, se fue por lo que el hombre, porque lo que la persona tiene que hacer, y es entrar por esa puerta angosta. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ahora, no nos confundamos, porque la palabra esforzaos, nosotros las podríamos tomar, entonces la salvación es por obra, entonces tengo que esforzarme para salvarme. No, no ese es el contexto. Aquí la palabra esforzarse en el griego quiere decir algo como procura, diligentemente. Procura diligentemente, en el sentido de vital, de ser algo urgente, de ser algo trascendente, de ser lo más importante, que entres por esa puerta. Procura hacerlo. ¿Mm? Y eso es muy interesante, porque nos da el tema de la puerta. Ahora, ¿quién es la puerta? No hay nadie mejor que el mismo Jesús que nos diga quién es la puerta en Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9. Vaya al Evangelio de Juan. Después de Lucas, está Juan. Juan, capítulo 10, versículo 7. Dice lo siguiente. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ok. Jesús nos está diciendo en Lucas que la puerta es angosta. ¿Qué tan angosta? Tan angosta que solamente hay una manera de entrar. Tan angosta que solamente cabe de a una persona. Tan angosta que solo se puede entrar por medio de esa puerta. Y esa puerta es Jesús. Y Jesús es esa puerta y que está ahí para que el que entre sea salvo. Lo que dice Juan. Ahora, interesante, ¿ves? Te das cuenta que Jesús no enseña la salvación ni por obras, ni la salvación universal. No, si Dios va a tener tanta misericordia que va a salvar a todo el mundo. Hay una sola forma en que tú y yo, mis hermanos, y tú, amigo, que tal vez no has tomado una decisión por Jesús, hay una sola forma de entrar. Hay una sola puerta. Y esa puerta es una puerta angosta. Ahora, este es un tema vital porque es un tema de salvación, fíjate. Es tan vital que nos habla de salvación, de cómo una persona puede llegar a ser salva. Y vuelvo a insistir en algo importante acá que nos menciona Jesús. Jesús no responde si son muchos o pocos. En este caso, no se fue por ese lado al responder la pregunta, son pocos los que se salvan. Se fue por el lado, hey amigo, procura tú ser salvo. Y creo que eso es algo muy importante. El Señor nos está devolviendo y dice, hey, procura tú ser salvo.
Hay una puerta, ahí está. Es una puerta que está abierta aún y es angosta, muy angosta. ¿Mm? Ahora, luego vamos al versículo, a la segunda parte del versículo 24, porque esta puerta está ahí. Pero mira lo que dice la segunda parte del verso. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Por qué hay muchos en que van a querer entrar y no van a poder? Porque están entrando o quieren entrar de la manera que no se tiene que entrar. ¿Ya? Es decir, están entrando por medio de prácticas religiosas, están entrando por medio de obras humanas, están tratando de entrar de una u otra manera, pero no pueden entrar. Fíjate que Jesús también nos dice que tenemos que entrar por la puerta angosta porque el camino de la perdición es ancho. Fíjate tú que hay algo importante. Yo me acuerdo que cuando era niño, mis papás nos llevaban a la casa de unos tíos en Imperial, en Nueva Imperial. Y una de esas primas, de hecho, a veces escucha nuestro servicio, nuestro estudio en Nueva Imperial. Tengo mucho cariño por la familia imperialina. Y recuerdo que me impactó, cuando chiquitito me impactaba un cuadro, era un cuadro o una especie de foto que decía el camino ancho y el camino angosto. Yo creo que muchos de ustedes lo vieron en algunas casas por ahí. Y el camino angosto, claro, era como muy, muy angostito y salía como la imagen de la cruz ahí y angostito para llegar al cielo. Y en el camino ancho aparecía los casinos, bares y todo ese tipo de cosas. Y yo pensando, claro, eso es parte del camino ancho, pero hay algo muy importante que no estaba ahí y que es parte del camino ancho. Dos cosas que son parte del camino ancho y no del angosto. Mis obras y la religión. Mis obras y la religión son parte del camino ancho, no del camino angosto. Porque la religión judía, y esta pregunta a este hombre también se le hace a propósito de eso, porque los judíos tenían esa idea de que ellos eran justos porque eran el pueblo de Dios. ¿Se fija? Somos descendientes de Abraham, decían ellos. Y nosotros somos los hijos de la promesa, decían ellos. Pero resulta de que ellos estaban en la puerta, caminando y entrando por la puerta ancha. No estaban entrando por la puerta que tenían que entrar, que era Jesús. Porque para entrar por esa puerta tenían que arrepentirse, tenían que reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, tenían que reconocer que sus obras no les salvaban, tenían que reconocer que su religión no les salvaba. Y eso era mucho para ellos, era algo fuerte para ellos, ¿eh? Sin embargo, hubieron religiosos que se convirtieron a Cristo y se metieron por la puerta angosta. Nicodemo, José de Arimatea, tremendos hombres de Dios, que tuvieron la valentía de decidir por Cristo y dejar de lado su tradición religiosa. ¿Te digo algo? Tu tradición religiosa es un camino a la perdición. La tradición religiosa es parte del camino y de la puerta ancha. No es el camino a la salvación. Tus buenas obras también son parte de la puerta ancha, del camino ancho. Muchos, dice Jesús, son los que van por él. Pero es un camino carnal. Es un camino que va a la perdición, aunque aparentemente
te quieran llevar hacia salvar el alma, ¿no? Por eso es tan vital, por eso el título del estudio era el tema de la salvación, porque Jesús nos está tocando aquí un tema, el tema vital, delicadísimo, el tema importantísimo, tenerlo claro. No hay otra manera, no hay ninguna otra, y escuche bien, ninguna otra manera de ser salvo, ninguna, más que por medio de una puerta. Y esa puerta es Jesús y su obra completa en la cruz del Calvario. Tus obras, tu religión, son parte de un camino ancho y son perdición para tu vida. Por eso dice, muchos procurarán entrar. Entonces es interesante esto porque algunos quieren salvarse, ¿ves? Algunos quieren salvarse. Tienen esa inquietud. El tema es que si no lo hago de la forma en que Jesús me está enseñando, no voy a ser salvo. Por eso digo que es de vida o muerte. ¿eh? El tener esto claro, es de vida o muerte. Porque la forma de salvación hay una, y es a través de Cristo. Por eso mucha gente procura entrar en por esta puerta, pero no van a poder porque están entrando mal, porque están entrando a través de religiones, porque están entrando a través de tradiciones o porque están entrando, tratando de entrar por sus propias obras. Pero la puerta es Jesús. Esa es la llave. Él es la entrada a estos lugares de delicados pastos, a estos lugares donde hay pastos, donde puedo descansar como oveja, donde el Señor me está llamando a entrar por esa puerta. Los corrales de oveja están hechos en Israel con una entrada tan angostita que las ovejas solo entran de a una. No pueden entrarse así como de a varias. Y así es la salvación también, estimados y estimadas. Aquí tú no te salvas porque tu familia es cristiana. No te salvas porque, no sé, perteneciste a una iglesia. Eso da lo mismo. Imagínate que Satanás perteneció al cielo. ¿Has pensado en eso? Satanás perteneció al reino de los cielos. ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? Entonces, que tú pertenezcas a una iglesia, es como que Satanás se pare delante de Dios un día y diga, pero Dios, no me eches al lago de fuego porque yo estuve en el cielo. Tremendo, ¿no? Estar en una iglesia no te asegura nada. Nada, absolutamente. Incluso puedes ir a una buena iglesia, incluso puedes estar en nuestra congregación. Pero lo que te va a salvar es una relación directa, personal, con Cristo Jesús, llevando tus pecados a sus pies, entrando por esa puerta. Esa es la puerta que te va a dar la salvación. No puedes entrar de otra manera. Verso 25. Y estando fuera, perdón, del 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde soy. Ok. Hay un padre aquí, nuestro padre, ¿no? Padre celestial, padre de familia. Sentado todavía. Está sentado todavía. Está observando cómo nosotros estamos viniendo a esta puerta. Pero dice que un día ese padre se va a parar, fíjese lo que va a hacer, y se va a levantar y va a cerrar la puerta.
La puerta de la salvación, por gracia, por medio de Cristo, se va a cerrar. Un día se va a cerrar. ¿Cuándo se va a cerrar? Cuando Jesucristo venga por sus santos en el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Ese día, Jesús lleva a su iglesia y el Espíritu Santo deja de moverse por medio de la iglesia y se va a trabajar con el pueblo de Israel durante esos 7 años de tribulación. Y desde ese momento del rapto de la iglesia, la puerta se cierra. La puerta se cierra. La puerta de la salvación por Cristo, la puerta de la salvación por medio de una relación con Él, por gracia, se cierra. Y viene los 7 años de tribulación, los 7 años de ira de Dios derramada sobre este mundo, de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, en que Dios mismo envía un poder engañoso a esta gente que queda aquí para que crean finalmente la mentira. Pero qué grande es el Señor, porque la única forma de escape que va a haber en ese tiempo va a ser dando tu propia vida, porque ya Jesús no va a estar. Y se va a instalar la guillotina nuevamente en la gran tribulación, y vas a tener que ser decapitado. Te van a buscar para ponerte la marca con la cual tú tienes que comprar o vender, porque sin eso te vas a morir de hambre. Si no te dejas marcar en esa época, va a ser la única forma. Morir. Tú. Entonces, la puerta por gracia de la salvación, fácil. Por la fe en Cristo. Acuérdate que Jesús le dijo a Nicodemo, mira, así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de fácil, así de sencillo. ¿Cómo? Así de sencillo, así de tan fácil. ¿Demasiado fácil para parecer verdad? Sí, pero así de sencillo, así de simple. Poner tu fe en Jesús para tu salvación. Así como mucha gente en Israel, cuando estaban siendo picados por serpientes víboras venenosas, Dios ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce, colocarla en altura. Cuando eras mordido por la serpiente, el pueblo lo que tenía que hacer era mirar la serpiente, ni siquiera tenía que hacer nada, mirar. Y era sana de la herida mortal, del veneno mortal provocado por la serpiente. Y pasaba de muerte a vida. Así de simple es hoy día también. Está esa puerta. La puerta es Jesús. Usted pone su fe en Él, solo en Él. Solo en Él. Eso es importante. No en tus obras, no en otra religión, ni en una religión, ni en otra persona, no, solo en Jesús, como suficiente para entrar y tener comunión con el Padre. Pero va a llegar un día que esa puerta se va a cerrar. Por eso es urgente que tomen la decisión ahora. Porque si no la tomas ahora, menos la va a tomar después, bajo toda la presión que va a haber en la gran tribulación, cuando nosotros, su iglesia, ya no estemos aquí. Es una decisión que tienes que tomar hoy, ya. Ahora, es urgente que tienes que tomar esa decisión. La puerta se va a cerrar. Está abierta todavía, pero pronto se va a cerrar. El Señor está a las puertas de venir y cerrar esa puerta, la puerta de la gracia. ¿Y qué va a pasar después? Dice, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Qué triste. Dios no va a conocer a nadie que no haya venido por medio de Cristo. Dios solo conoce a quienes han venido como sus hijos. Dios solo reconoce como sus hijos a los que han venido a Cristo. A los que no han venido a Él por medio de Cristo, no los reconoce.
Es más, mira lo que dice el verso 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Otra vez. Segunda vez, no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos de vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque los judíos, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Isaac, somos hijos de Jacob. Pero no vivieron como ellos vivieron por fe en Cristo. Ellos vivieron por la fe. Entonces, interesante lo que nosotros estamos viendo acá. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob vivieron por obras, ellos vivieron por la fe. Vaya a Hebreos 11 y vea que ahí están. Por la fe vivieron ellos. Por la fe la promesa de salvación en Cristo Jesús. Que aunque ellos no vieron ese día, cuando estaban vivos, lo vieron después. Acuérdate que Jesús le dijo, Abraham vio ese día y se gozó. ¿Qué día? El día de la salvación en Jesús. Entonces, importante lo que dice acá. Aquí no sirve que yo haya ido a la iglesia, que presentes una credencial que fuiste a una iglesia, como algunas iglesias tienen su libro de miembro, presentarte ese libro de miembro. No, eso no te va a servir si tú no tienes una relación personal con Jesús. O yo fui hijo de pastor, o fui hijo de un evangelista, o estaba siendo era parte de una familia muy cristiana, Señor, pero eso no te va a servir porque esto es una cosa individual, no grupal. De manera personal, tú tienes que ir a Jesús, tú tienes que tomar una decisión personal, personal. La salvación es personal, es personal. Ahora, nos dice que allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a todos los profetas del reino, y vosotros estáis excluidos. ¿Por qué están excluidos? Porque no entraron por la puerta. Por eso están excluidos. No porque Dios no los ame. Y claro, y ¿sabes qué? Aquí hay un tema que nosotros también tenemos que tener muy, muy en cuenta. El hecho que exista una puerta para salvación es parte del amor de Dios. O sea, Dios quiere salvarte. Dios quiere salvar al mundo. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo entero. Pero hay una forma, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la forma, esa es la puerta y la única. Pero es por amor, es por amor. El deseo y el anhelo de nuestro Padre Celestial, el deseo y el anhelo de Dios es salvar nuestra vida. Ese es el anhelo de Dios. Dios ama al hombre, Dios ama a esta raza humana, porque Él la creó para llevarle gloria. Dios ama a este mundo. Al pecador más grande que tú te puedas imaginar, Dios lo ama, si no, no estaríamos aquí nosotros. Yo no estaría aquí. Estoy porque Dios nos amó, porque Dios me amó, porque Dios te amó. Él tiene la voluntad de salvar al hombre, pero ahí está, Él ya habló de la manera en que iba a ser. Él pone los términos, no nosotros, y los términos es a través de Jesucristo. La puerta es angosta, pero amplia en amor para salvar. La medida de la puerta es angosta, pero la medida del amor de Dios es gigante. Tanto que entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La medida de la puerta es angostita porque pasa de a uno, pero el amor que Dios te tiene es anchísimo, es gigante, es grande, es enorme. Su amor es tan gigante
que dio a su Hijo para que entres por esa puerta angosta. Versículo 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Fíjate, van a haber excluidos. Estos excluidos están excluidos no porque Dios no los amara, están excluidos porque no entraron por la puerta. ¿Ok? Eso es importante. No es la falta de amor que va a dejar a gente excluida de la salvación. Dios tiene exceso de amor con nosotros. Por eso proveyó la puerta, ¿ves? Pero la gente voluntariamente se excluye y se está excluyendo de entrar en esta puerta. Es una responsabilidad personal. Dios ya habló, Dios amó y Dios nos ama. Y ahí está la salvación. Ahora, fíjate lo que dice. ¿De dónde van a venir? De todos lados del mundo. ¿Te fijas que aquí Dios, el Señor Jesucristo nos está diciendo hoy, la salvación ya no es una exclusividad de los judíos? Dice, como ustedes me están rechazando, como pueblo, le habla a Israel, van a venir personas de todos lados, los gentiles, y van a ser salvos. Y por eso dice, hay postreros que serán primero, porque los gentiles, o sea, en la verdad eran como los últimos que podían imaginar los judíos que podían entrar a tener salvación. Pero resulta que esos últimos fueron primeros. A los gentiles ha llegado la salvación. A los no judíos ha llegado la salvación. De todos los confines del mundo. Y los que eran primero, el pueblo judío, a quien Dios se reveló, le reveló el Antiguo Testamento, toda la cosa, van a entrar al final. ¿Por qué digo van a entrar al final? Porque van a entrar igual. ¿Quiénes? En la gran tribulación. Dios va a preservar a su pueblo allí, a un remanente fiel que va a vivir y luego va a vivir bajo el dominio, bajo el gobierno de Cristo del la segunda venida. Y ellos van a seguir a Jesús. Ellos se van a ir, van a decir, este es Jesús. Y se van a repetir y van a llorar de decir, de manera que tú eras. Perdónanos, porque no te recibimos la primera vez, pero ahora te recibimos. ¿Ves? Su pueblo de Israel y ese remanente va a recibir a Jesús después de la tribulación. Jesús los va a guardar y Él va a venir a ser su Dios, su Rey. Entonces, muchos posteriores serán primero, pero el Señor va a decir, nunca los conocí si nosotros no vamos por medio de la puerta. Mira, qué hermoso es lo que dice Juan 1, 11 y 13. Te lo voy a leer porque nos está quedando poco tiempo. Juan 1, perdón, 11 al 13. Dice lo siguiente. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te fijas? Vino al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no conoció su día. No conoció a Cristo. No le recibieron, pero todo lo que le puede recibir de cualquier parte del mundo, al que pone su fe en Cristo como su Señor, como su Salvador, es suficiente para que Dios, el Padre, les dé potestad de ser llamados sus hijos. Y es a través de solo esta puerta. Fariseos y religiosos iban primero, pero van a quedar últimos, si no vienen a Cristo. Versículo 31. En aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Tremendo, ¿no? Bueno, los Herodes han matado. Un Herodes mató a niños menores de 2 años por matar a Jesús. Otro Herodes también mató a Juan el Bautista.
Ahora dice, Herodes te quiere matar, ahora Jesús. O sea, los Herodes no tienen remedio. 32. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ok, la respuesta de Jesús no fue nada muy bonita, ¿cierto? A los fariseos. O sea, los fariseos, la verdad, lo único que querían era que Jesús muriera. La verdad, ellos se sentían intimidados por Jesús, pero Jesús insiste en darle mensajes, ¿ves? Porque les ama también. Les ama. Pablo, que había sido un fariseo y un religioso también, amaba a su propio pueblo y él decía que estaba dispuesto a haberse perdido él mismo con tal de que su pueblo Israel conociera a Cristo, no la religiosidad. Y Jesús tiene esa misma idea. Quiere que su pueblo le conozca. Pero interesante lo que dice, porque la respuesta, porque dice, he aquí hecho fuera demonio, hago curaciones mañana y al tercer día termino mi obra. ¿De qué estaba hablando? De su muerte o su resurrección. Y dice, es necesario que hoy y mañana siga mi camino. Mira lo importante, Jesús tenía súper claro cuál era su camino. Jesús no hacía lo que le decía a la gente que hiciera. Jesús hacía la voluntad del Padre. Jesús hacía la voluntad del Padre y él tenía clarito hacia dónde debía ir. Y él sabía que no iba a morir fuera de Jerusalén, iba a morir en Jerusalén, tal cual, como muchos de los profetas. Ahora el versículo 34 nos dice lo siguiente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí hay una expresión de Cristo de amor por Jerusalén. O sea, ¿qué más quisiera Jesús? ¿Qué más quisiera Jesús? Que Jerusalén haya conocido, lo haya conocido, que Israel entero lo haya conocido. ¿Qué más quería Jesús? Es lo que él quería. Es lo único que quería. Lo único que quería. Y el deseo del corazón de Jesús y de Dios era salvar a su pueblo Israel. Si hay algo que Jesús quería, era salvar a su pueblo y redimir a su pueblo. Cuando Él envió a los 70 y cuando Él envió a los 12 en dos misiones diferentes, la orden siempre fue, vayan a las ovejas perdidas de Israel, vayan y predíquenles el evangelio, las buenas noticias, vayan, porque Jesucristo siempre, siempre guardó su amor por este pueblo, Israel. Y el deseo y el anhelo siempre fue juntarlos como una gallina junta a sus polluelos, ¿no? Debajo de sus alas ahí, protegidos. Siempre lo quiso hacer, pero Israel siempre quiso mandarse solo. Nunca quiso acudir al llamado de Dios a estar bajo sus alas. Jesús manifiesta aquí el deseo de Dios y el de Él, como hijo de Dios, de salvar a Israel. Ciertamente. Y sus promesas, ¿sabes qué? Siguen latentes. Y Él va a rescatar el remanente de Israel, ¿sabes? En la segunda venida. O sea, durante la tribulación va a trabajar con su pueblo Israel, el Espíritu Santo. Y por eso es inentendible el antisemitismo como cristianos, ¿no? Esto de estar contra Israel, que son aquí, que son allá. Dios va a salvarles a ellos.
ese mismo anhelo que Jesús tiene y de salvar a Israel, ese mismo anhelo lo tiene para nosotros, para ti amigo, para ti amiga. Desgraciadamente Israel rechazó el amor de Dios, rechazó el llamado a salvación. ¿Y cuál fue la consecuencia? Verso 35, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Yo digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito viene en el nombre del Señor. ¿Y sabes cuál va a ser ese tiempo? Cuando Él venga en su segunda venida. Pero el pueblo de Israel es un pueblo que sufrió enormemente. Vuestra casa es dejada desierta. En el año 70, el general Tito Vespasiano invade Jerusalén y destruyó la ciudad por completo. Por completo. Quedó un trocito de muro del antiguo templo, que es el lugar donde van los ortodoxos judíos, estos hombres, ¿cierto?, que tú ves con sombrero y con traje negro, y que están frente ahí como orando y lamentando, el muro de los lamentos que se le llama, donde dejan la gente ahí enrollada peticiones y cosas así. Es lo único que queda, que recuerda que Israel rechazó a Cristo. Ahora, ¿por qué sabemos que estamos cerca de la venida de Cristo? Porque en el año 1948, y de acuerdo a las profecías, Israel iba a tener que volver a ser nación. Y en el año 1948 fue reconocido como nación. ¿Sabes qué? Ellos llegaron cuando volvieron de sus tierras, porque fueron esparcidos por todos lados, no hay pueblo que haya sido perseguido más que ese, y llegaron a su tierra, llegaron a un desierto con piedras que no había nada. Es impresionante ver la foto desde el cielo cuando ellos llegaron y lo que lo han convertido en solo unos años, hoy día. Impresionante. Ellos están listos para que Dios trabaje y vuelva a trabajar con ellos nuevamente. Por eso el rapto de la iglesia está cerca. Y mientras ese día se acerca, tienes que entrar por la puerta. La puerta está abierta. No quede afuera. No te quedes fuera. La puerta está abierta. Recuerda que es angosta, pero todavía está abierta. Recuerda que es angosta, donde entra uno solo, pero es ancha y grande en amor y en salvación. Ven a Jesús, es la única puerta. ¿Oramos?